Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Infoenergética, hoy para analizar el Real Decreto 17/2021 que, según las asociaciones de energías renovables aquí en España, pues puede tener un efecto muy negativo en el desarrollo de los PPAs en las tecnologías de energía verde. Y para analizarlo en profundidad me acompañan dos expertos en la materia. En primer lugar, Kim Kitts, de nuestro colaborador Econ. Kim, bienvenido como siempre. Hola Andrés. Hola a Y, todos. y también nos acompaña Miguel Marroquín de Our New Energy. Miguel, bienvenido. Buenos días. Bueno, primero de todo vamos a intentar entender un poquito qué es este Real Decreto, cómo afecta, así que Kim, cuéntanos un poquito cuáles son las claves y qué dice este Real Decreto. Vale, bueno, empecemos con cuando entró en vigor el 15 de septiembre, ¿vale? Entonces, eso importa porque de lo que estamos hablando, un Real Decreto Ley es un instrumento del Ejecutivo del Gobierno que entra en vigor el momento que se publica en el Boletín de Estado, ¿vale? El BOE. Vale, ¿de qué estamos hablando? Primero, el gobierno está buscando una manera de disminuir o por lo menos atenuar el impacto que ha tenido el precio de gas natural y el precio de dióxido de carbono, pero en particular este RDL se enfoca solamente en la subida del precio de gas, que ha impactado en el precio mayorista de electricidad. Hay por varias razones que son bastante obvias, pero que al fin y al cabo esto se está diciendo, bueno, hay ciertas tecnologías que están abusando o están aprovechándose de esta subida en precio mientras que sus costes no han cambiado. En otras palabras, todos los ciclos combinados que han estado usando el gas natural, lo único que están haciendo es pasando ese coste, pero a la vez el problema es que hay la nuclear, la renovable, la hidráulica, que se está aprovechando, ¿vale? Y en ese contexto, pues están subiendo, teniendo que subir la tarifa a los consumidores vulnerables y están buscando una manera de atenuar ese impacto. Esa es la intención. Se define una minoración, ¿vale? De la retribución y se aplica a plantas que no son emisoras de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, las renovables nucleares y la hidráulica en particular, y está solamente enfocado en el territorio peninsular de España, ¿vale? Entonces, las Baleares no contaría, por ejemplo, ¿vale? La intención es definir unas reglas para poder recaudar ingresos extra, windfall profits, como dirían en inglés, ¿vale? Entonces, la idea aquí es que si se define de aquí hasta finales de marzo de 2022 una situación extraordinaria, ¿vale? Y como en esa situación extraordinaria, que el gas ha subido muchísimo más de donde se esperaría estar, el gobierno ha impuesto dentro del RDL, ha impuesto un precio de 20 euros por megavatio hora, ¿vale? Ahora estamos a más o menos 100, 5 veces más. Eso es lo que hemos visto. Y eso se traduce como una duplicación, más o menos, en el precio de electricidad en el mercado mayorista. Entonces, tiene un impacto bastante importante. Vale, uno diría, bueno, si la intención es quitarle ingresos a las renovables que estuviesen vendiendo en el mercado mayorista, porque nos vamos a enfocar con la cuestión de los PPAs, no debiese haber tanto alboroto. Pero es que el problema es que se ha definido... también dentro de la medida se ha definido la energía por la cual uno estaría vendiendo fuera del mercado diario también sería impactada. Y en ese contexto, el Real Decreto Ley dice que a través de contratos bilaterales, ¿vale? Pero un contrato bilateral tiene muchas definiciones. Una de ellas es el PPA en particular, a corto o a largo plazo, que se está utilizando de manera muy habitual para poder financiar y llevar adelante los proyectos de renovable, en particular la eólica y la fotovoltaica, ¿vale? Entonces nos da un gran problema. ¿De qué tipo de cuantías estamos hablando? Pues la minoración en definición se está definiendo como una cantidad que se calcularía mensualmente a base de la energía que se está despachando con un precio equivalente, digamos, lo que se hace primero es un precio equivalente a lo que sería el coste de gas con un precio de 20 euros por megavatio hora y hay unos ajustes. Entonces dirían, bueno, el precio razonable sería X. Digamos que sería más o menos unos 60 y pico euros por megavatio hora, pero el precio en el pool está, digamos, a 250 o 200 para simplificar.
260. Bueno, la diferencia entre los dos, 140 euros por megavatio hora. Esa sería la cantidad del precio, digamos, el precio que se tendría que multiplicar por la cantidad de energía que se haría como el cálculo de minoración. Pero bueno, pero es que los PPAs a largo plazo no están ahí el rango de no sé, entre 30, digamos, y 40 euros por megavatio hora. Y básicamente la intención será buena, pero la ejecución ha sido un poco alborotada porque por definición nadie quiere estar produciendo electricidad bajo ese tipo de penalización. Bueno, eso en modo rondo. Ha salido una clarificación que se publicó en su momento en el ministerio, que nos indica que el enfoque no es en todas las energías renovables o en particular, sino lo voy a definir aquí, lo voy a leer, ¿vale? En cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de una incorporación de los precios de electricidad en el mercado mayorista del valor del precio de gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales, ¿vale? Eso es, en teoría, eso ayuda a clarificar la cuestión. Pero en efecto, hay todavía mucha incertidumbre sobre qué es lo que quiere decir eso. Creo que se va a tener que definir caso a caso. Hay unas excepciones, por ejemplo, si tienes un proyecto que es menos de 10 megavatios hora, perdón, de 10 megavatios instalado, pues serás exento de este problema. Y hay toda cuestión de que cómo se van a poder determinar si tú tienes un PPA a largo plazo que está indexado o no. Si no está indexado, si tiene un precio fijo, también eres exento, no tienes que estar capturado. Entonces hay ciertas facilidades para que las renovables con contratos no sean impactadas por eso, pero es que hay mucho contrato que nos dirá ahora Miguel en un momento, que tienen varios elementos de indexación, no uno a uno. Pero si hay indexación y no es uno a uno, digamos, en términos de subida de precio de mercado, a ti te suben los ingresos, ¿cómo se va a capturar eso? Y no hay dentro de ni dentro del RDL ni dentro de la clarificación exactamente cómo ocurriría eso. Entonces, y a base de eso, Miguel y yo hemos tenido embarcado en una tipo de conversación sobre cuál sería el impacto sobre el desarrollo, el pipeline, digamos, de los proyectos a base de que los PPAs son fundamentales para poderlos llevar a cabo. Totalmente, perfecto. Gracias, Kim. ¿Cuál es el riesgo entonces, Miguel? ¿Cuál puede ser el impacto? A ver, pongamos un poquito en contexto. Porque, como dice Kim, el motivo de la situación, la coyuntura actual que nos encontramos no es culpa del gobierno, no es culpa de Europa, es culpa del COVID, básicamente. Hemos tenido un año en el que se ha parado todo, un año en el que se ha parado todo, y ahora tenemos un momento en el que las fábricas vuelven a producir, la economía vuelve a activarse y hay un cuello de botella. La capacidad de producir gas, sacarlo del subsuelo y transportarlo vía tuberías o licuado es limitada. En ese sentido, España está bien provista, tenemos puertos de LNG, tenemos tuberías, pero hay un cuello de botella. Y estos precios de mercado pues, son temporales, responden a esa realidad que es temporal y ya está. Efectivamente, el precio que tenemos es un tema marginalista. Me sorprende que nadie se sorprenda hoy que tenemos un precio marginalista cuando sé que tenemos, pero en una conversación que tuvimos anteriormente en energética, tratamos el tema particular de mercados marginalistas o pay as build y cómo no están ajustados. Creo que alguien empieza a despertarse. Y también al parecer le ha pillado por sorpresa a alguien en el gobierno que España es el epicentro de la transición energética en Europa. En España llevamos 4 años en los que se construyen proyectos sin subsidios, sin subastas, gracias a que hay gente que cree en el mercado, que cree en las reglas del mercado, un mercado en el que, oye, pues se quita el riesgo regulatorio o incluso, en el peor de los casos, o digamos, como ayuda a optimizar sus proyectos, esos contratos que se llaman PPAs. Buscar a alguien que te compre energía a largo plazo. Y eso se ha por sorpresa, al parecer, a algunas personas, ¿no? Es verdad que el texto inicial que comentaba Kim era muy ambiguo, o sea, parecía que todo entraba dentro, eso es la hecatombe. Cuidado, según una clarificación a la que se ha referido Kim, que sigue siendo una hecatombe porque, bien, habla de qué hacemos con aquellos que estaban ya firmados,
pero es silencioso al respecto de qué hacemos mirando hacia adelante, ¿no? Y por mucho que sea silencioso, el Real Decreto, para entrar en materia de cómo impacta, tiene una característica que es peligrosísima, porque creo que es un precedente de los que en España parece, nos gustan estas cosas, pero hay que tener muchísimo cuidado. Y es que si hay mercado, hay mercado. Y si no hay mercado, no hay mercado. Todos decimos lo que queremos hacer. El problema del Real Decreto es que está establecido de una manera un poco, digamos, déjame usar el adjetivo, trasnochado, improvisado y casi, diría, discriminatorio, un hilo que comunica el mercado con los costes regulados. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos buscando soluciones a cómo enfrentarnos al Real Decreto, ¿vale? Pero si esta norma estuviese para quedarse, sería imposible estructurar un PPA. Porque la reducción en un coste que le supone a los consumidores es muy inferior a la minoración que reciben los generadores. Tenemos un precio de mercado que deja de tener significado alguno para el generador. Tenemos un consumidor que tiene una ventaja, pero no es proporcional al costo. Entonces, ¿cómo hacemos la ecuación en la que alguien compra lo que alguien vende a 10, 15 años? Aparte de inseguridad jurídica que establece, etcétera, estructuralmente es imposible. Es casi, como he escuchado a alguien decir, y comparto esa opinión, es que es un evento de disrupción del mercado. Tenemos un precio de mercado, ahora mismo, el día de hoy, el precio spot, 220 euros, que no tiene significado alguno. Bueno, sí, para el consumidor, es a pagar 220 euros. Para el industrial, peor todavía, que sigue pagando 220 euros y sus costes regulados, que se van a ver minorados por este decreto, se va a ahorrar nada, prácticamente nada. Esos están pagando el pato, ¿vale? Si vemos el mercado de futuros, el mercado es más listo que la regulación. Si coges los futuros de NOMIP ahora mismo, o NX, cualquiera va a la web y ve los futuros desde presente hasta marzo por encima de 200 euros, o casi 200 euros de media. Abril, 90. Se caen los futuros tanto cuanto estiman que es el impacto del Real Decreto. Entonces, ¿qué bien ha hecho para el consumidor final tener el Real Decreto cuando ahora mismo comprar ellos en el mercado de futuros diciembre, enero, febrero, marzo, le cuesta 100 euros más que en abril? Quizás si no estuviésemos el Real Decreto tendríamos en marzo el mismo precio que tenemos en abril. Entonces, ¿quién está pagando? Entonces, estructuralmente está muy mal hecho, ¿no? Como decía Kim, introduce un sesgo, un ruido, un problema para aquellos proyectos que buscan financiarse vía un PPA. ¿Cómo estructura un PPA en esas circunstancias? ¿Qué se puede hacer? Hombre, hace falta calificación adicional. Creo que el Real Decreto dice, presenta unas intenciones. Esto es tanto en cuanto uno se aprovecha o abusa. Bueno, digamos, la palabra es aprovecharse, porque ellos no abusan realmente, ¿no? Es un precio marginalista. Paréntesis. ¿Quién se acuerda de las renovables cuando en enero del año 21, hace 10 meses, el precio estaba a 7 euros o a 3 euros? Entonces nos decíamos, ¿cómo es sostenible la energía renovable a 3 euros? Es imposible. Ahora nos acordamos todos, ¿no? Entonces, hace falta claridad. Y claridad de entender que, ostras, si la fórmula, como dice Kim, el decreto, apunta a un precio de gas de 20 euros, escalado con la fórmula tal, el coeficiente alfa, el número de horas, da que un precio de mercado razonable, según el Ministerio, ahora no voy a decir lo que es razonable o no razonable, son 60 euros, ya ve que un PPA que se firma a 10 años o buscar financiación por debajo de 60 euros no está abusando, no está aprovechando de esos windfall profits. Esa es mi interpretación. Claro. Pero bueno, aquí para opiniones, colores, ¿no? ¿Cómo saber? Pero no sabremos hasta que haya algún tipo de sentencia, digamos. Y la otra cuestión, con la cuestión de sentencia, es que no se puede llevar no se puede activar este tipo de opción legal hasta que entre la primera factura. Entonces, nadie va a saber exactamente. Y la verdad es que el gobierno no le está yendo muy bien en ese contexto de haber hecho cambios en el pasado. Y lo sabemos en el contexto de los cambios retroactivos en la tarifa a las renovables. Hablándote un poco, se me olvidó decir que las renovables históricas que están bajo el régimen específico no están impactadas por eso, por este Real Decreto, ¿vale? Y otra cuestión es que aunque tú tengas un PPA, si el PPA está escrito dentro de la misma compañía, integración vertical, ¿no? Si Iberdrola tiene una planta que está vendiéndole a su comercializadora, pues está captado, aunque tenga un precio fijo. Lo que se está también perdiendo un poquito, Miguel, y no sé cómo lo verás tú, es que el gobierno ha perdido un poco el sentido, porque
tanta intención tenía en cuidar al consumidor vulnerable, entonces debe actuar como un comercializador que hacen todos los demás. Y la cuestión es, bueno, pues lo que hacen. La respuesta es, al momento saber que tienen que estar ofertando o comprando electricidad para dársela a un cliente final, en ese momento están yendo los futuros a los mercados, comprando el combustible, arreglándose. Entonces ya tienen, como dicen en inglés, you're tying in the margin, right? El margen que se está haciendo ya lo tienes todo cubierto. Sí, es cierto que escuchamos historias en Inglaterra que hay comercializadoras de gas y electricidad que le está yendo muy mal, en efecto, se van a la bancarrota, pero eso es porque han dejado situaciones o opciones abiertas, ¿no? Situaciones abiertas en el mercado donde han tenido que comprar, están vendiendo a un precio bajo ahora que el precio de mercado ha subido mucho y directamente a la bancarrota. Pero me interesa porque el gobierno no ha tomado responsabilidad sobre ese problema en particular. Se habla también de introducción de subastas para poder tener una provisión de energía que será enfocada en el consumidor vulnerable, que me parece una fantástica idea, pero lo encuentro un poco raro que ahora que se dan cuenta que esto pudiese haber ocurrido. Si hubiesen estado firmando esos contratos en el primer encerramiento que tuvimos con el COVID el año pasado, pues se lo hubiesen llevado por no sé, 30, 40 euros. No puedo estar más de acuerdo contigo, Kim. Creo que efectivamente Infoenergética es un medio especializado en energía, no es un medio político, así que voy a intentar no darles mucha caña, pero es verdad que es trasnochado, es acojonante, que la excusa es bajar la factura. Hablamos de consumidores vulnerables y efectivamente, el mecanismo de subastas, se han subastado en abril 3 gigavatios, son precio de 24 euros y no tengo nada claro cuando esa energía llegue al Estado la compra a 24 euros, ¿qué se va a hacer con ella? Yo he hecho un cálculo rápido aquí, un poco también rápidamente así de tirar por casa, pero esos 24 euros, ahora mismo, si lo vendiésemos de media a 100 euros en el verano, cuando estaban los futuros a 100 euros, en los meses de invierno, esos gigavatios hubiesen sido 500 millones de euros para el Estado, para ayudar, para poder hacer lo que quisieran, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero es que esos contratos, esos parques no están construidos. Bueno, dices tú, Kim, ¿no? Si hubiesen llegado en junio o julio, os han dicho, ostras, hay una situación excepcional, vamos a comprar energía a 5, 6, 7 años, a quien esté ahora mismo operando. Perfil residual, lo que sea. Compramos energía y hacemos una subasta de Decay, empezamos a 50 euros y tiramos hacia abajo. Venga, ¿quién oferta energía? Seguro que cubrimos todos los consumidores vulnerables. Seguro. Vale, la otra cuestión es que mucho interés tienen las eléctricas ellas mismas, ¿no? Entonces, este tipo de palo no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, se pudiese haber llegado, yo asumiendo que uno pudiese haber ya encontrado una manera de negociar para poder encontrar una solución que no haya tenido tanto impacto indirecto, ¿no? Porque ahora la gran pregunta es, bueno, yo firmé el contrato, el día antes que entró en vigor este RDL. Cualquier tipo de PPA que tú hayas escrito y suscrito, estás básicamente correcto y estás cubierto, está exento, digamos. Pero si tú lo estás haciendo dentro de este periodo, estás en un problema, porque entonces ahora te tienes que estar pensando 2 veces qué es lo que pudiese ocurrir como base de escribir un proyecto. A ver, el enfoque ahora en la renovable, ¿vale? Pero, a ver, ¿y qué es lo que va a pasar el 1 de abril? Porque si la excepción o las circunstancias excepcionales que tenemos ahora, Miguel lo ha dicho, si estamos mirando lo que uno cree, el mercado cree que va a ser el precio de gas, porque por lo menos el precio de gas no lo podemos impactar nadie, un individuo o un país no lo puede impactar, no tiene ningún impacto. Los futuros están mucho por encima de esos 20 euros por megavatio hora. Entonces siempre hay la posibilidad de que se extienda. Pero si se extiende, ¿cómo se va a extender? Si nosotros estamos firmando un contrato hoy para que entre en vigor el 1 de abril o en adelante, ¿cómo se va a hacer esa traducción? No queda nada claro. No queda nada claro y todo tipo de incertidumbre de ese tipo, en particular, cuando los fondos que están ayudando a poder llevar a cabo esta transición energética son de afuera. Necesitamos dinero internacional para poder llegar a las metas que tenemos de descarbonización. El tema es que la intención era efectivamente abaratar la factura al consumidor, pero al final se ha convertido en una especie de cruzada de algunos por meterle un paquete a las eléctricas. El tema es que también decimos, a ver, un paquete de las eléctricas pues gana mucho dinero. Pues busca otros medios, no sé, pero intervenir el mercado, regular el mercado, es que tiene impacto para todos los demás. Y el tema es que las reglas del juego no quedan claras.
y no sabemos qué me interesa esa cuestión de you know, en inglés se dice you legislate, metes una legislación rápida, pero te arrepientes lentamente, ya vendrá el costo, ¿no? Pues lo mismo ha pasado ahorita mismo con el canon hidráulico, que las eléctricas van a, todas las que tienen plantas eléctricas hidráulicas que habían estado pagando un impuesto, digamos, por el uso, por la producción eléctrica hidráulica, pues todo eso se va a tener que retornar. Estamos hablando de 1,5 mil millones de euros. Entonces tú estás pensando, pero bueno, eso fue un poco menos de lo que querían recuperar con este RDL. Pero eso simplemente, y eso solamente va a ser una interacción, porque la mayoría de las hidráulicas con flexibilidad son de las grandes utilities. Entonces, parece como si fuera, no uno que no diga que es conspiracy theory, ¿no? Una conspiración, pero es que del momento que dicen, me ha portado mal conmigo aquí, pues te voy a buscar por allá. Y ahí ha ido al Tribunal Supremo, así que es una cuestión de derecho legal. Entonces, de nuevo, el gobierno tiene una tendencia a reaccionar a las situaciones políticas sin habérselo pensado demasiado. Bueno, todavía queda una cuestión, que el RDL todavía, el 17/2021, todavía tiene que ir al Parlamento, al Congreso, para ser aprobado. No lo ha sido todavía, ¿vale? No hay Ayer mismo creo que Sánchez fue preguntado al respecto y dijo que se van a hacer todos los comentarios, pero el PNV fue muy duro, efectivamente, lo apuntaba Andrés antes, porque se han metido a lo mejor en un jardín donde, como decías tú, Kim, me consta que están ya con los pleitos preparados. Espero que les llegue la factura, pues han retrasado hasta el 15 de noviembre. A lo mejor eso nos ha tocado, que la factura iba a llegar el 15 de octubre, teóricamente, lo han retrasado el 15 de noviembre para ganar un mes de tiempo, a ver qué hacen, cómo lo resuelven. Entonces, realmente esto es muy interesante, esta conversación, porque habla de la fragilidad del sistema en el que vivimos realmente, desgraciadamente, ¿no? Pero es básicamente wheezy, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Esto, pasado mañana saldrá un Real Decreto 18 o 17 bis que va a modificar seguramente el 17 porque es un despropósito, la verdad. Y mejor, me da pena, ¿no? Que en nuestro país, con los recursos que tenemos, que podamos hacer esto con de donde veníamos, ¿no? Esos 90, 100 gigavatios de puntos de acceso que tienen demora, que van lentos, que no están cumpliendo plazos, que juegan con reglas que están cambiando todos los días por temas ambientales, de conexión. Entonces, una vez escuché a alguien decir en la televisión, en un medio generalista en la televisión, no, es que esto de los precios altos es el peaje hacia la transición energética. No se ha enterado de dónde venía el viento. No, la energética está ahí. Lo que nos falta son recursos. Pon recursos para sacar más renovable al mercado. La gente quiere invertir, están deseosos de meter aquí dinero, de invertir, de pagar impuestos, y luego por un sistema de mercado que se ajuste a la realidad en la que tienes un 60, 70, 80, 90% de capacidad que no tiene un combustible. Claro. Entonces, ya, pongamos en su día, pongamos un sistema de mercado que haga responsable de las ofertas a quien oferta. No, yo oferto a 0 y ya me llevaré el precio que venga. ¿Sale 220? 220. ¿Que sale 3? Me llevo 3. Entonces, hagamos a los generadores responsables, ¿no? Que creo que va con el tema de cambiar un poco el sistema de mercado. Pero ya llegará. O si no, se inventarán otra peor, que sean los mecanismos por capacidad, que es regular el mercado. Ya está, oye, Bélgica estaba ya hablando del tema. Sí, bueno, sí, de hecho hace unas semanas, unos meses, en el momento de la grabación de esta charla con Kim hicimos un artículo del mercado de capacidad, pero evidentemente es triste, ¿no? Con lo que ha costado llegar al crecimiento que han tenido las renovables en España en estos últimos años, ver qué puede pasar. Y con eso me gustaría terminar. De una manera muy rápida, preguntaros a cada uno de vosotros si este Real Decreto Ley se activa, por así decirlo, tal cual, si están en riesgo las renovables o los objetivos del PNIEC. Miguel, ¿tú qué crees? En riesgo no están, porque, lo decía antes, el mercado es más listo que la regulación. Encontraremos algo. Simplemente se nos complicará, habrá quejas, tenemos que actuar de maneras diferentes, aprenderemos a vivir con ello. No, yo creo que esto no se va a cargar, pero desde luego es una pena. Simplemente cuando veníamos de ser Ronaldos, ahora nos bajamos a ser, no sé, Migueles, marroquín, vamos, porque yo no tengo ni idea de jugar fútbol, así que una pena. Perfecto, gracias Miguel. Kim.
lo que estamos intentando hacer históricamente no hay precedente, ¿no? Entonces tenemos que descarbonizar rápidamente, eventualmente el precio de gas natural, el precio de la electricidad en el mercado mayorista no va a tener tanta influencia, o el dióxido de carbono, perdona, en el mercado mayorista va a tener menos y menos impacto, pero ese tren tiene mucha inercia de las renovables. Todavía, bueno, si ya eran rentables a un precio muchísimo más bajo, pues imagínate cómo están ahora. Entonces, sí, esa es otra cosa que dice Miguel, a estos precios, vale, pero es all equity, todo equity, ¿no? Entonces, los inversionistas son los que están viendo las euros ahí volando por todas partes, pero es que, ¿qué actitud tienen los bancos? Y los bancos se quedan muy tranquilos porque ellos ven el precio que sube y dicen, bueno, para los demás, pero para nosotros, para financiar este tipo de proyectos, entendemos el riesgo de mercado y tienen una visión más a largo plazo. En ese contexto, los bancos no han cambiado, no se sienten menos, bueno, yo hablando así directamente al haber charlado con unos, no tienen ninguna gran desinterés. El interés es igual que siempre han tenido. Todavía tienen el interés, creen en la fiabilidad del PPA como contrato, pero obviamente cuando entre el contrato tendrá que tener una segunda revisión de qué es lo que está pasando. Yo siempre digo, a medio plazo, cuando tú preguntas, nosotros en Econ hacemos previsiones de precio, ¿vale? De mercado. Normalmente un precio de 20 euros por megavatio hora para el precio de gas natural me parece a mí sensato y razonable, es cierto. Pero que en este momento estamos en un desequilibrio, se tiene que mandar ese mensaje para que se busquen soluciones a ese problema. Hablando del cual, el precio de diésel, gasoil, bunker número 2, ese está más barato, está a la mitad de precio del precio de gas natural. Pero a ver, si nosotros pudiésemos utilizar ciclo combinado con diésel, tendríamos una situación completamente diferente. Desafortunadamente, la obligación regulatoria de tener esa habilidad de intercambiar entre combustible líquido y combustible gaseoso no está. Entonces, han perdido se necesitaría hacer un tipo de inversión. Pero digamos que habrán cogeneradoras con plantas más eléctricas, más flexibles, que en este momento están cambiando de gas a diésel y podrán sacar un beneficio. Siempre, de nuevo, el mercado se ajusta a las circunstancias. Que la regulación siempre ande 3 pasos detrás intentando meter la mano, vale, pues nos acostumbraremos a ello y lo veremos. Será un momento. Como dije, lo que estamos intentando hacer de ahora al 2050, usando el 2030 como intermedio, eso es imprecedente. Van a haber trancacasos, golpes, nos tropezaremos, y esto es un ejemplo de lo que está pasando aquí, pasará y está pasando en otros países europeos, donde la política dice, mira, vamos a perder el ímpetu, la inercia para convertirnos en un continente verde. Pero la verdad es que siempre de vez en cuando van a haber estos problemas. Eventualmente, yo creo que es parte de las circunstancias y ya llegaremos nosotros a las metas de todas maneras, porque es que los incentivos económicos todavía siguen del lado correcto. Desafortunadamente el gobierno nos pone unas trabas, pero creo que seguiremos adelante porque hay demasiada inercia. Hemos llegado a más de 13.000, por ejemplo, de gigavatios instalados de solar en España. Estoy mirando yo ahorita las cifras en el iOS, que siempre lo recomiendo, de red eléctrica, y mira, 13.285 megavatios instaladas de fotovoltaica, y de eólica, que es la mayor potencia por instalación, 27.478, ¿vale? Aquí no vamos a parar, aquí vamos a seguir adelante, pero tendremos que ser mucho más capaces y sabernos jugar lo que está ocurriendo en el mercado en términos de riesgo y hedging y cobertura de riesgo, y lo que está pasando, y parte de eso es saber cómo manejar la regulación y la manera en que se puede desarrollar. Perfecto, pues nos tocará seguir analizándolo, así que estaremos en contacto para seguir viendo cómo se desarrolla todo este tema y todos los que conciernen a la crisis energética que estamos viviendo, no solo en España, sino pues a nivel europeo, incluso en China. Miguel, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, por participar con Infoenergética. Vosotros. Y Kim, como siempre, gracias también por participar con nosotros. Un placer, gracias a todos. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. A ti. Espero que os haya parecido interesante esta charla y nos vemos en un próximo vídeo.